Los voy a invitar a inclinar nuestro rostro y a orar para comenzar. Padre bueno, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, gracias por las oportunidades de darte gloria con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, a pesar de nuestra inutilidad. No damos una. Estamos atrapados en este mundo caído, en este cuerpo de muerte, pero es a este lugar a donde tú viniste a morir por nosotros y a darnos tu promesa, la promesa del Espíritu Santo. Es maravilloso que podemos ser luz en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de este mundo que se cae a pedazos día a día. Podemos disfrutar de una genuina comunión contigo, Señor, a pesar del malestar en nuestro cuerpo por enfermedades, a pesar de lo que está a nuestro alrededor, que se está cayendo a pedazos. Es tu Espíritu Santo omnipotente dentro de nosotros que nos permite disfrutar la relación contigo. Te rogamos que esta enseñanza nos alimente espiritualmente para que podamos ser transformados de modo que seamos luz en medio de estas tinieblas que nos rodean y que otras personas puedan abrazar tu amor, que podamos realmente vivir para ti en medio de este mundo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Como hemos estado viendo, el día de hoy entramos al capítulo 4 del libro de Filipenses. En el capítulo 4 podemos encontrar 7 divisiones, a mi manera de ver. La primera la he titulado Una consecuencia, que se encuentra en Filipenses 4:1. La segunda es un llamado a la unidad, en Filipenses 4, del 2 al 3. Luego una exhortación en Filipenses 4:4. Luego actitudes y pensamientos piadosos en Filipenses 4, del 5 al 9. Luego la provisión de 10 en Filipenses 4, del 10 al 20. Y saludos a los santos en Filipenses 4, 21, 22. Y una cálida bendición. El domingo pasado comenté con el hermano David muchas gracias por habernos, al menos a mí, haberme dado luz en cuanto al capítulo 3, cuando él mencionó las 4 advertencias en cuanto a la vida cristiana. Y quisiera recordar esas 4 advertencias que él nos muestra. La primera es contra los judaizantes, la segunda es contra el orgullo, la segunda es contra la falta de propósito, la cuarta es contra la falta de visión, la quinta contra la inconstancia y la sexta contra la carnalidad. ¿Por qué recordarlas? Porque me gustaría que abrieran sus Biblias y en el capítulo 4 de Filipenses y leyéramos juntos el versículo 1. Si están listos, voy a comenzar. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, goza y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Con esas advertencias, estar así firmes, amados, en el Señor. Creo que es la única manera en que podemos llegar a algo precioso que nos muestra el Señor a través de Pablo en el libro de Filipenses, el vivir en contentamiento. Y vamos a meternos un poco en esto, pero me gustaría también que nos demos cuenta de que somos atacados principalmente por nosotros mismos en cuanto a lo que el Señor nos ha regalado, que es una relación perfecta y que es un progreso perfecto. Y quisiera explicar esto un poco más. Una relación perfecta porque somos perfectos debido a nuestra eterna unión con el infinitamente perfecto Cristo. Cuando nos convertimos en sus hijos, somos declarados no culpables. En otras palabras,
justos, gracias a lo que Cristo, el Hijo amado de Dios, hizo por nosotros. Esta perfección es absoluta e invariable, y en esa relación perfecta es esa relación perfecta la que nos garantiza que un día seremos completamente perfectos. Y nosotros podemos verlo con mayor claridad en Colosenses 2, del 8 al 10, y en Hebreos 10, del 8 al 14. La salvación no se pierde, mis hermanos, preciosa, perfecta. Y muchas veces entra en nuestras vidas la duda en cuanto a la salvación. Otra perfección está en el progreso perfecto, y aquí quizás entran más dudas. Podemos crecer y madurar espiritualmente a medida que continuemos confiando en Cristo, aprendamos más acerca de Él, nos acerquemos más a Él y le obedezcamos. Nuestro progreso es variable, en contraste con nuestra relación, porque depende de nuestro caminar cotidiano. Días hay en que maduramos más que otros días, pero estamos creciendo hacia la perfección si proseguimos esforzándonos para lograrla. Filipenses 3:12. Las buenas obras no nos perfeccionan, sino que en la medida que Dios nos perfecciona, hacemos buenas obras para Él. Filipenses 3, del 1 al 15, y Efesios 2:10. Y una tercera perfección, perfectos totalmente. Cuando Cristo vuelva para llevarnos a su reino eterno, seremos glorificados y hechos completamente perfectos. Filipenses 3, 20 y 21. Estas fases de perfección están fundadas en la fe en Cristo y en lo que hizo, no en lo que podamos hacer para Él. Nosotros no podemos perfeccionarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede obrar en y por medio de nosotros hasta que su buena obra quede perfeccionada en el día en que Jesucristo regrese. Filipenses 1:6. En el segundo punto que llamé el llamado a la unidad, nosotros podemos encontrar en Filipenses 4, del 2 al 3, que el apóstol dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mis hermanos, es muy importante la unidad en el cuerpo de Cristo, y es muy fácil que nosotros presentemos diferencias entre nosotros y que le demos más prioridad a esas diferencias que a la unidad en Cristo, que seamos un mismo sentir, que tengamos un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo. Y Pablo aquí habla para que estas dos hermanas no se fijen en cosas secundarias, en cosas intrascendentes, sino que vuelvan sus ojos a Cristo y presenten la unidad en la iglesia como es en Cristo. Es muy bueno. Para mí me ha ayudado muchísimo estos dos versículos, porque me he dado cuenta que en ocasiones no estoy completamente de acuerdo con otros hermanos, pero eso no quiere decir que dejemos de ser hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Lo más importante que esas diferencias es nuestro amor en el Señor Jesucristo, mucho más importante. El tener la seguridad de la salvación, el tener la seguridad de que Él nos está perfeccionando, porque Él comenzó la obra, y el tener la seguridad que un día podré estar completamente enfrente de la gloria del Señor. En los versículos siguientes
nosotros podemos encontrar en la exhortación, en el versículo 4:4, algo precioso que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Nosotros podemos decirlo con mucha facilidad: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Y esto me lleva a que hace aproximadamente 35 años se lo oí a un pastor que dijo, estaba platicando con otro pastor y dice: regocijaos siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y en ese día, en esa ocasión, yo no entendí, pero me quedó muy grabado el regocijaos. Y ahora que hemos estado estudiando el libro de Filipenses, como quien dice, me cayó el 20, el por qué dice regocijaos siempre. Y otra vez digo, regocijaos siempre, en las buenas y en las malas. Regocijaos siempre. ¿Regocijaos en quién? En el Señor. Porque ¿quién es mi sustentador? El Señor. ¿De quién dependo? Del Señor. Entonces, si no me regocijo en mi sustentador, si no me regocijo en el Señor del cual dependo, no puedo regocijarme. No puedo regocijarme. ¿Me regocijaré en la carne? No creo. Porque los sentimientos y las emociones son traicioneros, muy traicioneros. Entonces, regocijaos siempre. A mí se me hace una exhortación preciosa y una exhortación que les hago a ustedes, hermanos. Regocijaos siempre, siempre. Y quisiera hacer una alusión al respecto. No sé si alguna vez ustedes han estado en prisión. Yo no he estado en prisión, pero me imagino a Pablo en prisión. Y me imagino a Pablo en prisión, y en un principio me imaginaba a Pablo en prisión, en una mazmorra, en una cueva húmeda, sin luz. Y investigando un poco más, encontré lo siguiente que quiero compartir con ustedes. Dice: Pablo fue puesto bajo custodia en una casa alquilada, pagada por su propio bolsillo. Esa casa no estaba en los barrios bajos, con ese laberinto de estrechas calles y de frágiles viviendas de las que de tiempo en tiempo salían las turbas para hacer tumultos. Debía haber tenido una casa de buen tamaño o pequeña, con un espacioso jardín justo dentro de los muros cercanos al campo de la Guardia Pretoriana, en la colina celestial, en la parte norte de Roma. Los retumbos en el tráfico en horas de la noche, de la estrecha calle de adoquines, cuando se permitía que los productos del campo fueran traídos en carretas a los mercados, el parloteo de los peatones abriéndose paso a codazos en el día, el distante rugido de las excitadas multitudes en el circo Maximus durante las carreras de carrozas o de los combates de los gladiadores, el hedor de una gran ciudad en el invierno, cuando Pablo llegó, y el riesgo de la malaria en el verano no contribuían a la tranquilidad ni al lujo, y la ley exigía la presencia continua de un soldado al que debía estar encadenado, pero no estaba en una prisión, de modo que podía tener amigos a su lado e invitar a todos los que quisieran. Nadie podía salir de esa casa alquilada tal y como había entrado, aunque fuera solo para contender ardientemente. La casa tenía una atmósfera de felicidad, con la música y los cánticos que Pablo mencionaba en las dos principales cartas que escribió desde allí. Su carácter no se había avinagrado,
ni endurecido por las dificultades. A juzgar por lo que él consideraba importante, Pablo era amable, tierno y perdonador, así como Cristo lo había perdonado a él. Andaba en amor, el elemento que cementaba todas sus cualidades. Seguía siendo el gran estimulador, recibiendo de buena gana a los débiles en la fe, pero negándose a hablar de cosas secundarias. Los romanos sabían que él vivía como les había enseñado cuando les escribió 3 años antes. Así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No debáis nada a nadie, salva el amaros unos a otros. Y en esa casa de Roma, la gente áspera se suavizaba, la ira, la furia y los lamentos desaparecían. Pablo tenía más que nunca sentido de su pequeñez, de su indignidad, de ser menos que el menor de todos los santos, de la maravilla que significaba que le hubiera sido confiado el encargo de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo parecía deleitarse viendo el contraste que había entre la majestad del mensaje y la insignificancia del mensajero. Un afable hombrecito, ahora, pero con resolución y fortaleza. Entonces podremos decir, Pablo escribe esa carta no en una mazmorra, sino en una casa alquilada, y está preso, está encadenado a un guardia romano. Eso le resta méritos. Pero mi pregunta es, bueno, es cierto que yo nunca he estado en una prisión, pero sí también es cierto que yo he sido prisionero de mi angustia, he sido prisionero de mi desesperación, y no he estado en una prisión. Y por más que haya sido una casa en donde esté sujeto a un guardia romano, eso no quiere decir que no esté prisionero. Eso no quiere decir que no quieran hacerme dueño de mí mismo. Y entonces me maravilla el hecho de que Pablo, a pesar de no ser dueño de su tiempo, de no disponer de su tiempo, de no disponer de muchas cosas, de tener muchas limitaciones, no al grado que muchos quisieran imaginárselo de estar en una mazmorra, como finalmente estuvo en una mazmorra, en una cueva fría. Después de 3 años fue otra vez encarcelado Pablo y fue otra vez juzgado por Nerón y fue decapitado, porque sí murió en una prisión en ese caso, de ese tipo Pablo. Pero cuando escribe a Filipenses no es así, y por eso es que vemos que mandaba a Epafrodito, mandaba a Timoteo, estaban hermanos junto con él. Había esa facilidad de Pablo, pero esa facilidad de Pablo tampoco hace mínima la entrega de Pablo al Señor, y lo que es más importante, de cómo el Señor nos fortalece a nosotros, cómo solo en el Señor nosotros podemos tener esa actitud de gozarnos y de regocijarnos siempre, pese lo que pese, que si he perdido el trabajo, que si ando mal económicamente, que si esto, que si lo otro. ¿Será prisión suficiente como para que me prive de estar en contacto, en comunión con mi Señor? No, al contrario, ahí es en donde el Señor me da la libertad, ahí es en donde el Señor me permite regocijarme, ahí es en donde el Señor me permite verlo a Él y no ver las circunstancias, y no estar dejándome llevar por el momento y perder la esperanza del futuro, de un día estar contemplando la gloria del Padre en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque Cristo siempre está con nosotros. Cristo está siempre con nosotros. Y si volteamos nosotros a un lado,
y nos damos cuenta que Cristo está con nosotros, ¿cuál angustia? ¿Cuál falta de paz? Porque en donde está Cristo está Dios, y donde está Dios no falta absolutamente nada, no falta absolutamente nada. Hay seguridad, hay paz, hay contentamiento. Y entonces nosotros podremos actuar no conforme a las circunstancias, sino conforme al poder, al amor que el Señor nos da para influir en otras personas que el Señor está llamando y acudan a su llamado. Y entonces también ellos confíen en Cristo y alaben a Cristo, y contribuyamos con eso al crecimiento del reino de Dios. Yo estoy seguro que en una iglesia en donde no hay regocijo, en donde no hay contentamiento, no va a haber evangelismo. No va a haber evangelismo. Para poder evangelizar necesitamos tener contentamiento, necesitamos regocijarnos, necesitamos contagiar a los demás, no andar con nuestras caras largas y nuestro ceño fruncido para traer a la gente a Cristo o a nosotros. Mis hermanos, en esta carta de Filipenses es preciso que nosotros veamos cómo Pablo nos exhorta a regocijarnos, y otra vez dice regocijados, y luego nos invita a tener actitudes y pensamientos piadosos. Si quieren abrir sus Biblias en donde menciona esto, en Filipenses 4, del 5 al 9, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que era verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si haya virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tú viste que estoy preso, que estoy privado de libertad, que estoy en una casa, que no estoy en prisión, que estoy sujeto a un soldado romano, que no puedo dormir sin desencadenarme del soldado romano. Pero también visteis que no dependo de la circunstancia de que estoy encadenado al soldado romano. No dependo de que mi situación económicamente sea mala, que no tenga ingresos, no dependo de eso. No dependo de que no me estoy llevando bien con un hermano o con mi esposa, que tengo problemas con los hijos, no dependo de eso, sino que tengo toda la libertad para acercarme a Cristo, para exponerle a Cristo mi situación, orar con Él y decirle: Señor, yo no puedo con eso, pero en ti, Señor, en tu guianza, en tu amor, sí puedo. Ayúdame, gracias. Indícame el camino por el cual debo caminar. Y Señor, si tengo solamente palabras de petición y de petición y de petición, Señor, permite que esas palabras queden a un lado, para entonces yo decirte lo que he aprendido en tu Escritura, lo que he visto en tu Escritura, y que se puede hacer en tu nombre, y que tú me llamas a hacer en tu nombre, Señor, para así honrarlo y glorificarlo, y que las circunstancias no me hagan a mí, sino que yo venza las circunstancias en ti. Que sea tu poder el que se vea, que sea tu gloria la que yo vea actuando en mi vida,
porque tu poder se manifiesta en mis circunstancias y yo obro conforme a tu voluntad. Hay mucha diferencia, hermanos, muchísima diferencia. No habrá mal, no habrá situación que no podamos sobrellevar, que no podamos llevar a cabo sin Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús lo podemos hacer. Mucho tiempo yo creí que mis fuerzas, mi conocimiento, mi audacia eran lo que me permitía tener triunfos, lo que me permitía tener victorias, y no es así. No es así. Es precioso contribuir a que nuestros niños, a que nuestros jóvenes vean la realidad de nuestra vida, que solamente en Cristo se puede tener vida en abundancia como Él lo promete, vida en abundancia, a pesar de las circunstancias, por más malas según el criterio del mundo, pero que tienen un propósito para el Señor, y que el Señor de ahí nos ayuda a formar nuestro carácter, a que seamos nosotros sus hijos, como Él quiere, no como nosotros queramos, y a que podamos vencer esas dificultades, tener éxito no conforme al mundo, sino conforme al Señor, porque el Señor nos está preparando precisamente para un día estar frente a Él, gozándonos con un cuerpo glorificado, con una perfección total. Y entonces yo me explico la provisión de Dios. Yo quiero entender, es interpretación mía, que mucha de la ayuda que le dieron las iglesias a Pablo sirvió precisamente para poder sufragar los gastos cuando tenía posibilidad de hacer gastos y contribuir a que el Evangelio avanzara, porque aquí nosotros podemos ver algo precioso, y lo precioso es haciéndonos esta pregunta: la pregunta es, ¿en dónde está la fuerza, el poder de Pablo para regocijarse? ¿En dónde? ¿Cuál fue la fuente de su regocijo? ¿Cuál fue la fuente de regocijo de Pablo? Pues sabemos y lo hemos dicho que en el Señor, pero yo quisiera contestar esta pregunta con lo siguiente. La fuente del regocijo de Pablo fue que Cristo estaba siendo predicado, que pues no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y Él lo dice: y en esto me gozo y me gozaré aún. Filipenses 1:18. Y mi pregunta es: ¿en qué está nuestro regocijo? ¿En qué puede estar nuestro regocijo? ¿En un auto nuevo? ¿En que han desaparecido dolores? ¿En que hemos sanado de enfermedades? ¿En qué está nuestro regocijo? ¿O está en Cristo Jesús y que el Evangelio es predicado? ¿En qué está nuestro regocijo? Bien, ¿cuál era la fuente de su fuerza? ¿Cuál era la fuente de su fuerza? Y aquí dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otro pasaje, en Gálatas 2:20, declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Pablo había crucificado el viejo hombre con su egoísmo y ego, permitiendo así que Cristo morara en él, el cual le preparó para soportar todas las dificultades e incertidumbres de su vida presente. Y mis hermanos, parte de mi oración muy importante es que nosotros seamos fortalecidos en Cristo Jesús. Todos y cada uno de nosotros busquemos a Cristo Jesús, dependamos de Cristo Jesús y nos regocijemos en Cristo Jesús, independientemente de las circunstancias. Yo quiero terminar esta prédica con algo que es precioso y lo dice en Filipenses 4:20, dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y lo voy a decir diferente: regocijémonos, Señor, en el Señor. Y otra vez digo, regocijémonos en el Señor. Amén, hermanos. Amén.